8 de la mañana, imágenes de Doha que marcan gran parte de la tensión esta mañana, en directo desde Doha, en la fotografía que marca la tensión en Oriente Medio, porque hace apenas unas horas Donald Trump ha censurado, de una manera, extraña, entiéndame lo del término extraña, la actitud de Israel, no extraño por lo que hizo Israel, sino porque Estados Unidos censure una actitud de Israel. La administración Trump dice que en este escenario no se puede aceptar, no está contento Donald Trump con lo sucedido. Sí que es verdad que le pone un pero, dice, pero hay que acabar con Hamás si no aceptan el alto el fuego, pero también es verdad que pone encima de la mesa una primera censura clara contra la acción de Netanyahu ayer en Doha para intentar acabar con la élite, con la cúpula de Hamás que intenta buscar o que intenta negociar el alto el fuego. El objetivo de Netanyahu está en encontrar a los cabecillas de Hamás allá donde se encuentren, pero atacó a uno de los países en su soberanía que está buscando además el acuerdo de paz. 8:01 de la mañana, pero no es el tema fundamental. Nos despertamos esta mañana con la OTAN en alerta, con Polonia en alerta y con la percepción y la sensación de que ahora mismo, a estas horas, está la OTAN intentando analizar junto con Europa, junto con Donald Tusk, si lo que se ha producido esta noche, lo que se ha producido hace apenas unas horas, es un ataque de Rusia a Ucrania, pero pasando por territorio de Polonia, lo que llevaría a una situación en la que incluso la OTAN podría, que no lo va a hacer o no parece que lo vaya a hacer, aplicar el artículo 5. No parece que lo vaya a hacer, pero es lo que ahora mismo está analizando la OTAN. Si la entrada de drones rusos en territorio polaco, algunos de ellos, es verdad que sin daños ni personales ni materiales, han caído en suelo polaco, espacio aéreo cerrado durante las últimas horas, después de esa incursión de drones rusos que intentaban, supuestamente siempre, atacar en Ucrania, pero que habían entrado en suelo polaco, en suelo de Polonia. Polonia ha convocado una reunión de urgencia de defensa a través de Donald Tusk, ya ha informado a la OTAN y la fotografía ahora mismo es de una tensión extrema a la hora de intentar descifrar cuál es la clave que ha movido el movimiento o que ha llevado a esos drones a territorio polaco. Fíjense porque a estas horas la clave fundamental está alrededor de lo que ya están comentando, por ejemplo, medios internacionales, también nacionales aquí como ABC. Polonia derriba drones rusos sobre su espacio aéreo. El ejército polaco lo ha abatido durante un ataque ruso contra Ucrania, en una fotografía en la que ha habido un movimiento rápido de Donald Tusk, del ejército polaco, intentando decirle a la población qué es lo que estaba sucediendo. Miren este tuit alrededor de cómo pone encima de la mesa el ejército polaco. Como resultado del ataque de hoy de la Federación Rusa contra el territorio ucraniano, se produjo una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de drones. Este acto de agresión, primer punto a destacar, Polonia considera que la entrada de los drones en territorio polaco ya es de por sí un acto de agresión, es decir, la OTAN está analizando ahora cuál es la respuesta a lo que Polonia considera un acto de agresión, dice, supone una verdadera amenaza para la seguridad de nuestros ciudadanos. Por orden del comandante operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia, se iniciaron inmediatamente los procedimientos defensivos. Las fuerzas polacas y aliadas monitorearon docenas de objetos por radar, considerando aquellos que podrían representar una amenaza. El comandante operacional de las Fuerzas Armadas polacas decidió neutralizarlos. Es decir, lo que está diciendo el ejército polaco a estas horas es que ha habido un movimiento para neutralizar, es decir, atacar los drones rusos que había sobre aire, sobre cielo polaco. Aunque a estas horas se entiende que el objetivo de esos drones era atacar Ucrania, que es el elemento fundamental. Si esos drones fueran a atacar Polonia, estábamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que tenemos ahora mismo es que Polonia considera que es un acto de agresión, aunque lo va a tener que decidir
con el resto de socios de la OTAN durante las próximas horas. Habla von der Leyen en el debate del Estado de la Unión en menos de una hora, en 50, 40 y 53 minutos. De tal manera que tenemos primer punto a entender si es un acto de agresión ruso. Estamos en el escenario del capítulo 5, del artículo 5 de la OTAN. Y luego el movimiento que la OTAN va a tener que intentar entender, porque al entenderlo como un acto de agresión, Polonia ha atacado inmediatamente a los drones rusos porque consideraban que era una amenaza. Algunos de los drones que invadieron nuestro espacio aéreo fueron derribados. Se están realizando esfuerzos para localizar los posibles lugares de impacto de estos objetos. No se conoce a estas horas que haya daños materiales ni daños personales. El mando operativo de las Fuerzas Aéreas, de las Fuerzas Armadas, de Polonia, está supervisando la situación actual y las fuerzas y recursos polacos y aliados siguen totalmente preparados para futuras operaciones. Miren el siguiente tuit, alrededor, es como a través de Twitter, como se ha estado moviendo, de X, todo el movimiento de respuesta por parte de Polonia. Atención, durante el ataque de hoy por parte de la Federación Rusa, es decir, le está dando un punto mayor todavía de tensión a la situación en el tuit siguiente al anterior que hemos visto. Cronológicamente este era el siguiente: durante el ataque de hoy por parte de Rusia, que lleva ataque contra objetos ubicados en el territorio de Ucrania, es decir, descarta que haya un ataque contra Polonia, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por objetos tipo dron. Se está llevando una operación para identificar y neutralizar estos objetivos. A instancias del comandante operacional de las Fuerzas Armadas se han desplegado armas y se están realizando operaciones para localizar, como veíamos antes, los objetivos derribados. Recalcamos que la operación militar continúa. Espacio aéreo del este de Polonia cerrado, e instamos a todos a quedarse en casa. Las zonas más vulnerables son, dice, los voivodatos de Podalquia, Mazovia y Lublin. El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas está monitoreando la situación actual y sus fuerzas y recursos subordinados permanecen totalmente preparados para una respuesta inmediata. El otro tuit que marca el camino esta mañana, antes de ver los de Donald Tusk, está alrededor, vamos a ver el siguiente, está alrededor de lo que está diciendo también el entorno del Ministerio de Defensa. Por orden del comandante de operaciones de las Fuerzas Armadas, se iniciaron inmediatamente todos los procedimientos defensivos. Los sistemas de radar polacos y aliados rastrearon más de una docena de objetos, de drones, que violaron, más de una docena que violaron el espacio aéreo. Considerando aquellos que podrían haber representado una amenaza, el comandante operacional de las Fuerzas Armadas polacas decidió neutralizarlos. Los drones que representaban una amenaza fueron derribados. Se están realizando las labores de búsqueda que hemos visto antes. Miren el siguiente tuit alrededor de la fotografía que también nos va marcando de qué manera dice, se está llevando una operación para neutralizar los objetos que violaron la frontera polaca. El presidente y el primer ministro, ahora verán los tuits de Donald Tusk, han sido ya notificados. Piensen que el presidente polaco estuvo con Donald Trump la semana pasada. Todos los servicios están operativos, por favor, respete los comunicados del ejército y la policía polacos. Las aeronaves han desplegado armas contra objetos hostiles. Y ahora viene, mantenemos el contacto constante con el mando de la OTAN. Las fuerzas de defensa territorial se han activado para la búsqueda terrestre de los drones. Miren el siguiente tuit, que ya es de Donald Tusk, alrededor del mensaje que le va poniendo sobre todo a la OTAN. Se está llevando, dice el primer ministro, una operación relacionada con múltiples violaciones del espacio aéreo polaco. El ejército ha utilizado armas contra los objetivos. Estoy en contacto constante con el presidente y el ministro de Defensa. Recibí un informe directo del comandante de la operación. El informe del comandante de la operación sobre el derribo de los drones que invadieron nuestro espacio. Dice, la operación continúa porque podrían representar una amenaza. Y aquí viene la parte importante que lleva a que ahora esté la OTAN analizando. Artículo 5, no parece que lo vaya a activar. He informado al secretario general de la OTAN, a Rutte, sobre la situación actual y las medidas que hemos tomado contra los objetos que han violado nuestro espacio aéreo. Mantenemos contacto constante. Ojo,
Miren el siguiente tuit, alrededor de la clave fundamental. Ya hemos visto lo que ha sucedido durante las últimas horas. Ahora lo que plantea un senador estadounidense es que esto es un ataque contra un aliado. No parece que vaya a tener consecuencias ni en el artículo 5, ni parece que vaya a ir más allá. Pero el clima de tensión es este, del republicano Joe Wilson, que plantea en un tuit que Rusia está atacando Polonia, aliado de la OTAN, con drones iraníes Shahed, menos de una semana después, como les decía antes, de que el presidente Trump recibiera al presidente Navrojki en la Casa Blanca. Y dice que es el punto de tensión a estas horas. Esto es un acto de guerra. Esto es un acto de guerra. Senador republicano estadounidense. Y agradecemos a los aliados de la OTAN su rápida respuesta a la continua agresión no provocada del criminal de guerra Putin contra naciones libres y productivas. Insto al presidente Trump a responder con sanciones obligatorias que quebrarán la máquina de guerra rusa y dotarán a Ucrania con armas capaces de atacar a Rusia. Putin ya no se conforma con perder en Ucrania. Mientras bombardea a madres y bebés, ahora está poniendo a prueba directamente nuestra determinación en territorio de la OTAN. Putin declaró que Rusia no conoce fronteras. Las naciones libres y prósperas, dice Joe Wilson, el senador Joe Wilson, y prósperas le enseñarán a Rusia sobre fronteras. Ojo al clima de tensión propio de la Guerra Fría en un entorno donde el senador estadounidense ya plantea un elemento que quien tiene que analizarlo es la OTAN, Rutte y los socios, alrededor de si consideran que es un acto de guerra el movimiento de decenas de drones, de una docena de drones rusos entrando en territorio polaco para atacar a Ucrania, no para atacar a Polonia. Pero fíjense porque esto es lo que marca gran parte de la tensión a estas horas. Dice Joe Wilson, el senador, aparte de instar al presidente Trump a una respuesta clara alrededor de aranceles, que luego le contaremos, esto es un acto de guerra. Agradecemos a los aliados, es decir, agradece que se empiece a poner en marcha el artículo 5. Dice, agradecemos a los aliados de la OTAN su rápida respuesta a la continua agresión no provocada, dice, del criminal de guerra Putin contra naciones libres y productivas. Ojo a la fotografía, al mensaje final. Putin declaró que Rusia no conoce fronteras, las naciones libres y prósperas le enseñarán a Rusia sobre fronteras. 8:13 de la mañana es el tema fundamental de tensión alrededor de una geopolítica que da un paso más. Va a tener que contestar la OTAN en los próximos minutos, horas, y va a hablar prácticamente seguro a las 9 de la mañana, que no lo tendría previsto, en el debate del Estado de la Unión en Europa, von der Leyen, que va a hablar a las 9 de la mañana, en 47 minutos, alrededor de cómo el mensaje de Europa, con la entrada de los drones rusos en Polonia, cerca o pone el capítulo del artículo 5 como elemento fundamental. Es momento de poder decirle a Rusia que se van a llevar tropas, que se va a llevar más defensa a Ucrania precisamente para salvaguardar la frontera europea. Es el elemento fundamental a estas horas. 8:14 de la mañana, Polonia ha convocado ya la reunión de urgencia alrededor de la fotografía que se va viendo en un entorno donde el elemento fundamental es intentar descifrar artículo 5. Y lo que está diciendo el senador Wilson es un acto de guerra que docenas de drones rusos hayan entrado en territorio polaco, es el elemento fundamental a estas horas.